Antes de orar, tomemos un momento para escuchar la palabra de Dios y luego oraremos juntos. Hay una expresión hermosa en la Biblia que nos habla de dos jardines especiales, el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. Estos jardines no son solo lugares físicos, sino que representan dos formas muy distintas de vivir y tomar decisiones. Nos enseñan lecciones poderosas sobre la obediencia, la confianza y el amor. Cuando reflexionamos sobre estos dos jardines, comenzamos a entender cómo nuestras elecciones pueden acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. En el jardín del Edén encontramos por primera vez a Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Al principio, vivían en perfecta armonía con Él, pero luego tomaron una decisión. En lugar de obedecer a Dios, eligieron seguir sus propios deseos, pensando, quiero hacer esto a mi manera. Ese fue un punto de quiebre. Eligieron su propia voluntad por encima de la dirección de Dios. Debido a esto, desobedecieron y su elección los llevó por un camino de pecado. El pecado los separó de Dios, introduciendo la vergüenza, la culpa y el deseo de esconderse de su amorosa presencia. Esta historia nos muestra cómo nuestras decisiones, cuando están centradas en nosotros mismos y no en Dios, pueden alejarnos de la conexión de amor que Él desea tener con nosotros. En un escenario muy diferente, vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní. Este fue un lugar de profunda emoción y decisiones trascendentales. Jesús sabía lo que se avecinaba: el dolor de la cruz, el peso de nuestros pecados y la soledad de la separación de Dios. Sin embargo, en ese jardín, Jesús eligió obedecer completamente el plan de Dios. En lugar de insistir en su propio camino, incluso cuando hubiera sido más fácil evitar el sufrimiento, oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Mostró una fuerza tremenda al dejar de lado sus propios sentimientos. Aunque sentía tristeza y angustia, eligió confiar y seguir el plan de Dios. Este momento nos enseña que la verdadera obediencia muchas veces significa confiar en Dios, incluso cuando es difícil, y poner su voluntad por encima de nuestros propios deseos. Veamos algunos momentos específicos de estos jardines para entender mejor sus diferencias. En el Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios porque sentían vergüenza y temor por haber desobedecido. Dejaron que el miedo y la culpa controlaran sus acciones. En Getsemaní, Jesús mostró una actitud completamente opuesta. No se escondió de Dios. Se presentó plenamente ante su Padre, dispuesto a cumplir su voluntad, sin importar el costo personal. Adán y Eva fueron engañados por el enemigo, por mentiras que los alejaron de Dios y los llevaron a la muerte espiritual. Su historia nos advierte del peligro de creer esas mentiras y tomar decisiones basadas en falsedades. En el jardín de Getsemaní, Jesús comenzó un camino lleno de amor, profundo dolor y el acto supremo de sacrificio. Su viaje lo llevó de un lugar de oración hasta la cruz, donde su entrega hizo posible que nosotros tengamos vida eterna. Sus elecciones nos enseñan que incluso en las circunstancias más difíciles, podemos elegir confiar en el amor de Dios y seguir sus planes, sabiendo que su amor nos sostendrá. Las historias de estos dos jardines no son solo eventos del pasado, son símbolos de las decisiones que cada uno de nosotros enfrenta todos los días en nuestra vida. Cada día tomamos decisiones que nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Tenemos control sobre cómo vivimos, sobre las decisiones que tomamos y las actitudes que elegimos. Esta reflexión nos invita a preguntarnos: ¿estamos viviendo de una manera que se esconde de Dios o lo estamos buscando de todo corazón? Lo que intento decirte es esto: en tu vida, tanto espiritual como práctica, tú tienes una elección. Puedes vivir como Adán y Eva en el jardín del Edén, creyendo las mentiras del enemigo, actuando según ellas y desobedeciendo a Dios. Este estilo de vida generalmente conduce a la culpa, la vergüenza y la tendencia a esconderse de Dios, porque sientes que no eres digno de su presencia. Es un estado en el que tu vida está envuelta en pecado y temor.
o puedes elegir vivir como Jesús en el jardín de Getsemaní. Esto significa vivir una vida de obediencia y sacrificio, diciendo, tu voluntad, Dios, y no la mía. Vivir de esta manera no siempre es fácil. Habrá momentos de tristeza, angustia o agotamiento, pero incluso en esos momentos puedes elegir obedecer a Dios y confiar en su plan. Este estilo de vida está centrado en Dios. Se trata de buscar su voluntad, confiar en su amor y obedecer su dirección, sin importar los desafíos que enfrentes. Quiero animarte, querido amigo, a esforzarte por parecerte a Cristo. Intenta apartar momentos en tu día para estar a solas con Dios en oración. Antes de iniciar con la oración, recuerda suscribirte y darle like. Esto ayudará para que cada mañana recibas la oración del día y puedas amanecer con Dios. Antes de orar, tomemos un momento para escuchar la palabra de Dios y luego oraremos juntos. Hay una expresión hermosa en la Biblia que nos habla de dos jardines especiales, el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. Estos jardines no son solo lugares físicos, sino que representan dos formas muy distintas de vivir y tomar decisiones. Nos enseñan lecciones poderosas sobre la obediencia, la confianza y el amor. Cuando reflexionamos sobre estos dos jardines, comenzamos a entender cómo nuestras elecciones pueden acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. En el jardín del Edén encontramos por primera vez a Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Al principio, vivían en perfecta armonía con Él, pero luego tomaron una decisión. En lugar de obedecer a Dios, eligieron seguir sus propios deseos, pensando, quiero hacer esto a mi manera. Ese fue un punto de quiebre. Eligieron su propia voluntad por encima de la dirección de Dios. Debido a esto, desobedecieron y su elección los llevó por un camino de pecado. El pecado los separó de Dios, introduciendo la vergüenza, la culpa y el deseo de esconderse de su amorosa presencia. Esta historia nos muestra cómo nuestras decisiones, cuando están centradas en nosotros mismos y no en Dios, pueden alejarnos de la conexión de amor que Él desea tener con nosotros. En un escenario muy diferente, vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní. Este fue un lugar de profunda emoción y decisiones trascendentales. Jesús sabía lo que se avecinaba: el dolor de la cruz, el peso de nuestros pecados y la soledad de la separación de Dios. Sin embargo, en ese jardín, Jesús eligió obedecer completamente el plan de Dios. En lugar de insistir en su propio camino, incluso cuando hubiera sido más fácil evitar el sufrimiento, oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Mostró una fuerza tremenda al dejar de lado sus propios sentimientos. Aunque sentía tristeza y angustia, eligió confiar y seguir el plan de Dios. Este momento nos enseña que la verdadera obediencia muchas veces significa confiar en Dios, incluso cuando es difícil, y poner su voluntad por encima de nuestros propios deseos. Veamos algunos momentos específicos de estos jardines para entender mejor sus diferencias. En el Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios porque sentían vergüenza y temor por haber desobedecido. Dejaron que el miedo y la culpa controlaran sus acciones. En Getsemaní, Jesús mostró una actitud completamente opuesta. No se escondió de Dios. Se presentó plenamente ante su Padre, dispuesto a cumplir su voluntad, sin importar el costo personal. Adán y Eva fueron engañados por el enemigo, por mentiras que los alejaron de Dios y los llevaron a la muerte espiritual. Su historia nos advierte del peligro de creer esas mentiras y tomar decisiones basadas en falsedades. En el jardín de Getsemaní, Jesús comenzó un camino lleno de amor, profundo dolor y el acto supremo de sacrificio. Su viaje lo llevó de un lugar de oración hasta la cruz, donde su entrega hizo posible que nosotros tengamos vida eterna. Sus elecciones nos enseñan que incluso en las circunstancias más difíciles, podemos elegir confiar en el amor de Dios y seguir sus planes, sabiendo que su amor nos sostendrá. Las historias de estos dos jardines no son solo eventos del pasado,
son símbolos de las decisiones que cada uno de nosotros enfrenta todos los días en nuestra vida. Cada día tomamos decisiones que nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Tenemos control sobre cómo vivimos, sobre las decisiones que tomamos y las actitudes que elegimos. Esta reflexión nos invita a preguntarnos, ¿estamos viviendo de una manera que se esconde de Dios o lo estamos buscando de todo corazón? Lo que intento decirte es esto. En tu vida, tanto espiritual como práctica, tú tienes una elección. Puedes vivir como Adán y Eva en el jardín del Edén, creyendo las mentiras del enemigo, actuando según ellas y desobedeciendo a Dios. Este estilo de vida generalmente conduce a la culpa, la vergüenza y la tendencia a esconderse de Dios, porque sientes que no eres digno de su presencia. Es un estado en el que tu vida está envuelta en pecado y temor. O puedes elegir vivir como Jesús en el jardín de Getsemaní. Esto significa vivir una vida de obediencia y sacrificio, diciendo, tu voluntad, Dios, y no la mía. Vivir de esta manera no siempre es fácil. Habrá momentos de tristeza, angustia o agotamiento, pero incluso en esos momentos puedes elegir obedecer a Dios y confiar en su plan. Este estilo de vida está centrado en Dios. Se trata de buscar su voluntad, confiar en su amor y obedecer su dirección, sin importar los desafíos que enfrentes. Quiero animarte, querido amigo, a esforzarte por parecerte a Cristo. Intenta apartar momentos en tu día para estar a solas con Dios en oración. Antes de iniciar con la oración, recuerda suscribirte y darle like. Esto ayudará para que cada mañana recibas la oración del día y puedas amanecer con Dios.